Empieza la entrevista aquí en Canal 5. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a plantearles, tratar de entender un poco más uno de los grandes temas que está en la discusión del país y que ingresó al Parlamento. Estoy hablando de la reforma de la Seguridad Social. Les presento a nuestro invitado. Rodolfo Saldain es abogado especializado en Derecho Laboral y en Derecho de la Seguridad Social. Egresó de la Universidad de la República en 1983. Fue subdirector general de Dirección General de Seguridad Social, presidente del Banco de Previsión Social y coautor de las reformas previsionales de Uruguay en 1995 y de Costa Rica en 1997. Además, es socio fundador del estudio Rodolfo Saldain y Asociados, docente en la Universidad de la República, en el Centro Latinoamericano de Economía Humana, en la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo. Es autor de varios libros, el último titulado La Era de los Nuevos Viejos, Longevidad, Trabajo y Jubilación en el siglo XXI. Militó en el Partido Nacional dentro del Movimiento Nacional de Rocha y en Por la Patria, aunque actualmente no tiene actividad partidaria. Presidió la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que elaboró un diagnóstico del sistema previsional uruguayo y las recomendaciones para su reforma. Luego de este proceso, que se extendió por un año, Saldain coordinó el equipo redactor del proyecto de reforma del sistema de seguridad social que el viernes ingresó al Parlamento. Saldain, ¿cómo anda? Bienvenido. Muchas gracias, Leo, por la invitación. La idea es tratar de explicar un poco más, a ver si todos los uruguayos entendemos de qué se trata Es un gran proyecto, ¿no?, el que entra al Parlamento. Ya se le hizo algunos cambios a lo que era la idea original y ahora se viene una discusión en el Parlamento. ¿Se perfora, cree usted, el proyecto original suyo o cómo es? No, estas son obras colectivas, Leo. Es decir, y por lo tanto es imprescindible que haya aportes de todas las partes interesadas, políticos, sectores sociales, etcétera, ¿verdad? Yo creo que no puede hablarse de que se perfore lo que fue el anteproyecto, es decir, porque hubo, digamos, un conjunto de recomendaciones que fueron votadas por la Comisión en su momento. Después el Poder Ejecutivo hizo su proceso, hubo muchos cambios en ese proceso hasta el anteproyecto y bueno, y algunos otros más ahora. Y en el nivel parlamentario es probable que también haya iniciativas. Lo importante es tratar de lograr el máximo consenso posible y que la reforma mantenga algunos de los atributos centrales de ella. ¿Cuáles son esos atributos que tiene que tener? En primer lugar, es decir, concretar una reforma que todos sabemos que hay que hacer hace años, ¿tá? Todos, porque lo dijeron los dirigentes políticos de anteriores gobiernos y también ahora. ¿Con qué sentido? Bueno, contener lo que es un nivel de gasto que se está yendo de las manos, que va camino a una situación muy difícilmente sostenible en un contexto donde la población en edad de trabajar se achica. Es decir, cuando la reforma anterior había aproximadamente 4 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años. Vamos camino, en unos 20, 25 años, a que sean 2 y no todos. ¿La reforma anterior cuál, me dice usted? La del año 95, la que creó el sistema mixto. Ahí está. Ahí está. Esa fue durante el segundo gobierno del presidente Sanguinetti. Pensé que había más aportantes ahora a la seguridad social. Ahora hay más aportantes, pero la población económicamente activa en aquel momento era más grande, es decir, ha venido creciendo, es decir, ahora eso tiende a desaparecer a medida que se acentúa el proceso de envejecimiento. A ver si explicamos algunos de los cambios. Primero, el gráfico 2 del anteproyecto lo muestra. Bien. En la exposición de motivos allí está claramente. Bien. Vamos a ir aclarando algunas cosas. Primero, la reforma es para todas las cajas, porque había alguna discusión, siempre el tema de la caja militar, que después nos vamos a meter un poquito más en profundidad. Está claro que es para todas las cajas. Todas las cajas, pasado el periodo de convergencia, que dura 20 años, van a administrar un régimen previsional común. Bien, las AFAPs continúan, pero ¿hay algún cambio, por ejemplo, en lo que uno aporta a las AFAP, ese porcentaje que tengo que aportar? ¿Cómo es? Bien, en quienes están en actividad hoy no hay cambios. Los cambios son para quienes ingresen al mercado de trabajo a partir de vigencia de la ley. Es decir, hoy, por regla general, las personas aportan mitad y mitad. Sí. ¿No? Esa es la opción famosa del artículo 8. De futuro va a ser un sistema preceptivo, estar en el sistema mixto, y se va a aportar 10% a BPS o su equivalente y 5% a la cuenta de ahorro personal. Y cuando me dice los que están en actividad hoy, ¿no importa la edad? No importa la edad, tal como están en el proyecto, todos aquellos que hoy ya están trabajando mantienen
el esquema que tienen hoy de aportación. Uno de los grandes cambios y una de las grandes dudas que siempre estaba era el tema de la edad de retiro, ¿no? Yo me acuerdo que lo habíamos hablado con usted había marcado 1967 el año, después de negociaciones políticas se lleva a 1973. O sea, los cambios empiezan para los nacidos allí, ¿está bien? Correcto. Y 30 años de trabajo. Y 30 años. Ahí se lleva a 63 años. O sea, correcto. Los nacidos en el 73 se jubilan con 63 años. 2036. 2036. Y ¿qué va a pasar con el porcentaje allí del que se jubila a esa edad, para empezar? La definición de política del Poder Ejecutivo se apartó en esto de lo que era el informe de recomendaciones. El informe de recomendaciones fijaba como porcentaje máximo por cada año trabajado un 1,3%. Por lo tanto, 30 años de trabajo iba a dar 49%. El Poder Ejecutivo decidió que sí a la suba de edades, en el sentido este que hemos estado conversando, pero que el beneficio fuera equivalente al que hoy se obtiene en la edad de 60 años. Hoy 60 y 30 de trabajo es 45%, 65 de trabajo y 65 de edad y 30 de trabajo será 45%, porque el valor por cada año aportado se establece en 1.5. Con algunas diferencias, ¿verdad? En el régimen actual inciden hasta los 40 años de trabajo, acá van a incidir todos, eso es uno de los estímulos a la formalización y al aporte desde una edad temprana, y por cada año que se difiere el retiro, en lugar de aumentar 3%, como aumenta en el sistema actual, va a aumentar entre un 3 y algo y un 5%, dependiendo de la situación. Pero muchos de los que hoy no los agarra la reforma, digamos, ¿no? O sea, de los que nació el 73 para atrás sería, que son unos cuantos también. Sí, claro. Si se jubilan hoy, 60 años de edad, 30 de trabajo es el mínimo, pero muchos de ellos tienen mucho más de 30 años de trabajo. Tienen 38, tienen 40. ¿Ahí van a ganar ese 45 o ahí es donde se entra a regir con ese 1,5 de más por año? Quienes están, hoy tenemos que distinguir dos situaciones, claramente. Quienes van a tener la causal antes de diciembre del 2032 se rigen enteramente por el régimen actual. ¿Tá? Eso lo que significa es que el que configura la causal con 60 y 40 años de trabajo va a llevar un 52,5 en BPS. Aparte lo que le toque por AFAP, o el mínimo jubilatorio de 15.700 y fracción. ¿No? Es decir, el cambio opera para posteriores, es decir, no para quienes configuran la causal hasta el 2032. Esta es una reforma de largo aliento, con una muy larga transición. ¿Y dan los números igual para equilibrar un poco el sistema financiero o se hacen todos estos cambios para irla llevando? Equilibrar ingresos y egresos, que los ingresos por aportes y los egresos sean equivalentes, eso no es viable. No es viable en el Uruguay y en prácticamente ningún lugar del mundo que tiene un sistema tan maduro como el nuestro. Lo que se logra con la reforma es contener el crecimiento del déficit. El déficit nuestro en materia del sistema estatal va camino a 5 puntos y algo del Producto Interno Bruto. Pues bien, con la reforma se lo estabiliza entre 1.5 y 2% aproximadamente según el año. ¿Ese es un objetivo modesto? Bueno, algunos economistas piensan que sí, que es un objetivo modesto, pero socialmente no sería sustentable un objetivo más ambicioso en ese sentido, porque eso implicaría niveles de jubilación más bajos y allí, bueno, las valoraciones políticas es que eso no sería aceptable desde el punto de vista social. Pero ¿y en 30 años, 40 años habría que hacer una nueva reforma, más o menos? No se puede descartar. Son muchas las variables que inciden. No sabemos cómo va a ser el mercado de trabajo en los próximos 10 años. Es muy dinámica la situación que se está viviendo y lo único que efectivamente sabemos es que no va a ser igual al mercado de trabajo que conocemos hoy. También puede haber incidencia de la migración, que hoy es un fenómeno muy incipiente, pero probablemente eso se acentúe. Por lo tanto, hay muchas variables y una de las razones por las cuales se crea una agencia reguladora, si es que prospera el proyecto, es precisamente para estar monitoreando sistemáticamente lo que ocurre con el sistema, para evitar dos cosas.
Una de las situaciones que se dieron, por ejemplo, en Caja de Profesionales, que se la dejó llegar a una situación prácticamente de insolvencia como la que tiene por delante y que va a requerir un salvataje. No muy diferente la situación de Bancaria. Otra, que Banco de Previsión Social en el pasado pasó más de 5 años sin publicar estudios actuariales. Ese tipo de situaciones no van a ser admitidas en el futuro, va a haber una vigilancia y un foco puesto en la sustentabilidad, en la cobertura y en la suficiencia del sistema. Uno de los cambios, lo voy llevando por varios temas, Sí. pero uno de los cambios que ustedes también lo mencionaron fue que ahora los que se jubilan, digamos, van a poder seguir trabajando, o sea, cumplo los requisitos, Sí. me retiro del mercado, pero me permiten seguir trabajando. Eso es inmediato y aplicaría a quienes ya están también jubilados. La realidad es que hoy la mitad de los jubilados puede trabajar legalmente. Los empleados públicos, los policías, los militares, los bancarios, todos pueden tener una actividad en el sector privado. Quienes están limitados de eso son los que se jubilan precisamente por lo que se conoce como industria y comercio. Pues bien, nos parece que esa es una situación particularmente injusta y que además la evidencia muestra que un mayor nivel de actividad económica de las personas mayores, aún jubiladas, dinamiza la economía y fomenta el empleo a nivel general. Pero no hay un problema ahí con el empleo y el desempleo después, si usted mantiene a los mayores de 65 trabajando, digo. Eso, si fuera... Nosotros encargamos un estudio específico sobre ese punto en el marco de la comisión. Y la economista que hizo el estudio, grado 5 de la Facultad de Ciencias Sociales, lo que planteaba era la falacia del número fijo de puestos de trabajo. Es decir, esa idea parte de que habría un número determinado de puestos de trabajo y que si ahí lo ocupa una persona, hay otro que lo pierde. Pues la economía no funciona así. Y la prueba más evidente de eso es la masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Es decir, la incorporación masiva de la mujer no implicó un desempleo masivo de los hombres, sino que dinamizó la economía de otra manera. Eso, digamos... la economista San Román hizo el estudio, está disponible en la página web de la comisión para quien lo quiera examinar. ¿Qué es el suplemento solidario que está establecido por allí? ¿Cómo Suplemento se explica solidario esto? es un... ¿Cuándo se activa? Bueno, se va a activar cuando empiece a aplicarse la reforma que va a ser a partir de 2033. Como decíamos, todos los que se jubilan hasta el 2032 se rigen por las reglas actuales. No solo los que jubilen, todos los que configuren causar el 2032, aun cuando se jubilen después. A partir del 2033, quienes configuren allí la causal van a tener una parte de su jubilación por el régimen vigente hoy, la mitad en el 2033, y la otra mitad por el régimen nuevo. Allí se activa el suplemento solidario. ¿Qué es lo que implica? Es una forma diferente de asegurar un ingreso mínimo. Hoy tenemos un mínimo de tarifa plana de 15.000 y fracción. Las jubilaciones más bajas hoy son esas. Ese es el mínimo jubilatorio. 15.738 creo que es. ¿Y 15? ¿Qué va a pasar con el nuevo sistema? Bien. ¿Quiénes llegan a ese mínimo? Los que aportan por 30.000, por 20.000, por 15.000. Es irrelevante el aporte que se haga hasta ese nivel, digamos, de salario. El suplemento solidario lo que implica es que, es decir, a partir de un valor base definido en 14.000 pesos, se va restando de ese valor base una parte de la jubilación que la persona genera y se adiciona a la jubilación generada. ¿Eso qué significa? Pensemos, por ejemplo, en un trabajador doméstico, una trabajadora doméstica que entra y sale del mercado de trabajo con un salario más o menos igual siempre. Del orden de los 23.000 pesos es el salario mínimo doméstico. Esa persona hoy se va a jubilar con la jubilación mínima de 15.000 y fracción. Y en el nuevo sistema se va a jubilar más cerca de los 20.000 que de esos 15.000. Cuanto más baja sea la jubilación que la persona genera con su aporte, va a recibir un componente que va a ser mayor de este suplemento solidario, pero que siempre reconoce un plus del aporte hecho por la persona, a diferencia de lo que ocurre hoy con la jubilación mínima. Pero, ¿y eso no atenta contra los recursos que tiene digamos que tiene el BPS, que tiene el sistema? No, al contrario. Porque hay gente que no aportó para tener eso, pero se le va a dar eso. Bueno, pero gente que aportó a los 30 años. Tiene la causal. La solidaridad que se tiene en cuenta siempre, ¿no? Y si no aportó siempre por un mínimo, bueno, va a tener una jubilación muy chica. Si aportó más, va a tener también una parte de suplemento, pero su jubilación va a ser más grande. Realmente es un estímulo fuerte la formalización y por un salario mayor.
Se busca por ahí entonces. Correcto. Y esto en el marco de la reforma es viable porque hay un conjunto de cambios que lo hacen viable. Es decir, hoy sería inviable hacerlo porque implicaría un mayor costo muy grande. Salday, usted encabezó este grupo de expertos, 15 integrantes de distintas organizaciones, de distintos partidos políticos. Allí el Frente Amplio, le pregunto, ¿hizo aportes y si esos aportes fueron tenidos en cuenta? En la etapa de diagnóstico, que fue el primer informe que hicimos, hubo realmente muchos aportes del Frente, de los representantes del Frente, del PIT-CNT también, pese a que no votaron en el informe de diagnóstico. Después en la etapa de recomendaciones, que tuvimos tal vez unos 10 sesiones plenarias de la comisión y bastantes más en sus grupos de trabajo, aportes propiamente, en el sentido de que queremos que la reforma vaya por tal camino o por tal otro, prácticamente no. Diría que desde el punto de vista del PIT-CNT hubo 3 tipos de ideas que básicamente estuvieron planteadas. Una, que las exoneraciones de aportes que el BPS, digamos, existen hoy y que el diferencial de aporte rural debía ser compensado. Pues bien, eso está en el proyecto, ¿no? Se incorporó una compensación. También se planteó que hubiera más recursos destinados. O sea, el sector rural va a aportar más ahora. No, va a haber una compensación a lo que pierde el BPS. Y se va a estudiar una redefinición de la aportación, pero no va a haber mayor aporte ahora. Lo que va a haber es una compensación vía presupuestal a los recursos del BPS, ¿no? Van a ser más recursos genuinos, menos asistencia financiera. Y el otro planteo que se hizo desde el PIT-CNT es un planteo con el cual realmente no estamos de acuerdo, y es que se aumente la tributación destinada a la seguridad social. En nuestra visión de política social, si hay oportunidad de incrementar el aporte, el impuesto, las bases imponibles, no es hacia el régimen jubilatorio, en la medida en que entendemos que la situación de infancia y juventud es prioritaria, básicamente marcado eso por la incidencia de pobreza en los diferentes estratos sociales. En estos días se han conocido los últimos números, que son coherentes con los de números de hace muchos años: 2% de pobreza, de incidencia de la pobreza entre los mayores, entre 15 y 20% en los más jóvenes. Y no una generación, varias generaciones, y son los que van a estar llamados a sustentar una población cada vez mayor. Por lo tanto, realmente tenemos un gigantesco desafío en cómo potenciar ese capital humano de una población joven que se achica. El año pasado nacieron aproximadamente 35.000 niños. Hace 25 años estaban naciendo 59.000. Es decir, una reducción del orden del 40%. Eso es todo un desafío y allí es donde debería estar el foco si hay oportunidades de mayores recursos para otras políticas sociales. La migración puede salvar a Uruguay con estos números, ¿no? Veo que los que están llegando generalmente es gente del Caribe, venezolanos, cubanos, República Dominicana, y son jóvenes. Claro, pero tienen que venir unos cuantos para que se mueva la aguja, digo. De momento tenemos algunas limitaciones estadísticas. Uruguay no sabe de momento bien cuántos han venido y mucho menos cuán estable va a ser este flujo migratorio. En los países europeos la migración ha sido uno de los instrumentos que ha permitido, recomponer su relación demográfica y mejorar la población en edad de trabajar. Puede que acá también. Ese es un tema que todavía está muy en proceso y sin posibilidades de cuantificarlo. Probablemente cuando tengamos la información del censo, en breve, tendremos información más fidedigna sobre, en verdad, cuántos son los migrantes que están efectivamente en el Uruguay, porque también sabemos que Uruguay es usado como puente para seguir hacia otros destinos, ¿verdad? Allí hay una oportunidad, pero que todavía no se puede cuantificar. ¿Y cree que el Frente Amplio va a apoyar esta ley en el Parlamento? Carácter general, pienso que no la va a votar. Pienso que puede votar artículos en particular, algo parecido a lo que ocurrió con la LUC, y no creo que vaya a haber una propuesta global de parte del Frente, porque en 15 años no lograron ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y no creo que lo vayan a lograr ahora. Entonces, creo que lo esperable es que no haya que haya una votación en general adversa al proyecto y que haya votaciones específicas de parte del articulado a favor. Sí, el presidente de la República mencionó el otro día que espera que el Frente Amplio
haga sus propuestas, digamos, ahora en el Parlamento. Pero a ver si podemos pasar al senador Daniel Olesker. No solo está criticando el proyecto este que entró el otro día, el viernes, entró al Parlamento, sino que también se estaba planteando que se apruebe en el Senado antes de fin de año. Bueno, Olesker eso ya también lo está planteando como imposible. Como dijo Fernando Pereira, no nos van a llevar de prepoteo, digamos, ¿no? Pero además nadie puede pensar que en 40 días se pueda hacer la discusión en la comisión y la discusión en la Cámara, en temas tan sensibles, porque la reforma de la Seguridad Social es una pequeñita cosa, no es un proyecto que les tiende el seguro de paro a trabajadores, que eso quizás en 10 días se resuelve, tiene aumento de la edad de retiro, baja de las prestaciones, cambio en los sistemas de contribución, pasando a 25 años en lugar de los últimos 20, o sea, una enorme cantidad de cambios donde es lógico que las organizaciones involucradas vengan, den su opinión. No, yo creo que esto va a ser una larga discusión. Es un proyecto claramente regresivo desde el punto de vista de los derechos jubilatorios, digamos, notoriamente, ¿no? Y por lo tanto va a tener, digamos, mucha discusión. O sea que, más aún, te diría, no creo ni siquiera que en la coalición estén convencidos los otros partidos que no son el herrerismo, que los tienen que llevar de prepo. Los partidos de la coalición de gobierno van a hacer algunas sugerencias también allí en el Parlamento. ¿Hay algún plazo establecido? O el presidente, usted que lo tiene ahí cerca, y le dijo, ¿sería bueno que esto se aprobara en tal tiempo? No, es lo que dijo en la conferencia de prensa, no otra cosa. Ahora, hay algunos comentarios de Daniel, el senador Olesker, que creo que merecen algún comentario. Este proyecto realmente expande muchos derechos. Yo creo que una vez que se haga la lectura detenida de él, se va a poder apreciar que no es correcta la valoración de que este es un proyecto regresivo. Por el contrario, acá hay expansión de derechos para las personas con discapacidad, hay expansión de derechos para personas que hoy de pronto aportan 20 años y eso no le cuenta para nada, es decir, que esos aportes no van. Hay muchos otros elementos positivos en la reforma. Por supuesto, el cambio en la edad jubilatoria está y es un elemento central de la reforma, necesario y además es justo. ¿Por qué es justo? Porque es justo con las nuevas generaciones. ¿Qué cantidad de ladrillos le vamos a poner en la mochila a esos menos jóvenes para financiar a un grupo cada vez más grande de población mayor? Entonces creo que el tema del plazo es un tema. Claramente, el Frente Amplio gobernó 15 años, conoce al detalle la situación del sistema, también conoce al detalle las diferencias internas que tuvo en esos 15 años, y bueno, el Parlamento decidirá el tema de los plazos. Pero me perdí un poquito en tu pregunta. No, quedó respondida. Le decía si el presidente había manejado algún plazo en particular que le hubiera... No, el que manejó en la conferencia de prensa. Está bien ahí. Hay una serie de cambios también porque siempre es muy discutido el cambio de la caja militar. No es una caja, le decimos popularmente caja militar y sabemos que partimos de ese error conceptual. ¿Qué se cambia para los militares? Las edades de retiro, que siempre están en discusión. Bien. ¿Cómo es ahí? Se cambian muchas cosas. Primero, van al sistema de liquidación común, los 25 mejores años, con los mismos porcentajes que el resto de la población, a partir de que se inicia esa transición en el 2033 que termina en el 2042. Pero hoy son los 20 mejores años, ¿verdad? Depende. ¿No? Hay una gran desigualdad en eso. Militar del sistema anterior es el último sueldo. Militar del sistema nuevo son los últimos 5 años. Policías los últimos 5 años. Profesionales los últimos 3. Escribanos los mejores 30. BPS y bancaria los últimos 10 comparados con los 20 mejores. Así que ahora pasa todo, hablando de los militares, a 25 años. ¿Cuál es el fundamento de que haya esa heterogeneidad? Ninguno. Simplemente es una explicación histórica fundamental y decir, bien, volvamos a militares. Todos van a ir al mismo régimen en ese sentido. Ahora, en la organización militar se ha entendido, desde siempre en el Uruguay, también en la reforma del 2018 que hizo el Frente, que tenía que haber edades de retiro obligatorios. Eso es un tema que está más allá de la seguridad social. Lo que ahora se propone en esta reforma es que estén entre 5 y 3 años por encima de las edades de retiro obligatorio que se establecieron en la reforma del 2018. Eso lleva, por ejemplo, a un coronel a que su edad de retiro obligatorio sea 65 años.
En el caso de un soldado, que en la reforma del Frente Amplio la estableció en 48, se la lleva a 53 años. Y esos cambios, es decir, son cambios relevantes. Es decir, son cambios relevantes que, está bien, establecen una particularidad, pero no es el único sector. Hoy los maestros, por ejemplo, tienen una bonificación de servicios importantes, la policía lo tiene. Sí, los maestros creo que trabajan 2 años y se le computan 3. Por cada 3 se le computan 4. Por maestros. Cada 3 se le computan 4. ¿Eso se mantiene? Eso se mantiene. Bien. Y en la policía se mantiene, y va a haber una comisión que estudie, es decir, la razonabilidad de esas bonificaciones, porque fueron establecidas por última vez en el año 84, hace ya mucho tiempo. Y hay, digamos, mucho cambio tecnológico y de otro tipo que lleva a que, bueno, vale la pena, sigue siendo razonable que un radiólogo por cada 2 años de trabajo se le computen 3, u hoy los nuevos equipamientos ya han disminuido ese riesgo. Eso no se ha vuelto a estudiar con la profundidad, pese a que la ley decía que cada 5 años debía revisarse. La construcción fue otro sector que también pidió o explicó que tiene cierta particularidad. Creo que el trabajadores agropecuarios también. Sí. ¿Qué va a pasar con ellos? Hay 2 sectores que la ley reconoce particularidades en determinados puestos de trabajo, que son construcción y rurales, que van a poder mantener una edad jubilatoria de 60 años, siempre y cuando sean puestos de trabajo que los servicios especializados del BPS definan como de particular exigencia física, y en trabajadores que tengan una larga trayectoria en esos puestos de trabajo. Allí no va a haber cambios en materia de la edad jubilatoria, y se va a mantener la posibilidad de jubilarse a los 60 años. Pero tampoco de carácter general, sino es para quienes tengan hoy 45 o más años de edad. ¿Por qué? Porque la tecnología está cambiando mucho. El trabajo hoy en el campo no es lo mismo en todos los sectores que el que era hace 20 o 30 años. Es decir, ahora, también hay hoy trabajos que realmente son, digamos, marcadamente exigentes. A medida que los servicios de seguridad y salud en el trabajo van mejorando las condiciones de empleo, es probable que también estos sectores vayan mejorando las condiciones de trabajo, acompañados por el cambio tecnológico. Pero eso es algo que habrá que ir evaluando de futuro. Saldain, nos quedan 2 minutos nada más, pero solo para mencionarlo y aclararlo. Las pensiones por discapacidad, por enfermedad, a la vejez, todo eso se mantiene. Y se mejora. Es decir, sugiero ahí a quienes dicen que acá hay pérdida de derechos una lectura atenta de la ley. Se mejora en cuanto a que se hacen más flexibles los requisitos de ingreso del núcleo familiar. Es decir, hoy hay una regulación del Banco de Previsión Social que es bastante estricta, se la hace más flexible, y por otro lado se generan 2 beneficios adicionales para esa población, que son adicionales a la pensión a la vejez y por invalidez. Los pensionistas a la vejez e invalidez a los 70 años hay unos 3.000 que tienen promedio 7 años aportados en la historia laboral. Hoy les valen 0. ¿Es quitarle derecho, reconocerle valor a esos 7 años como se propone en el proyecto? Obviamente no. Es decir, pensionistas con discapacidad severa. Cada peso aportado se va a reconocer, esa es la teoría. Ese digamos. es un principio general de este proyecto. Pensionistas por discapacidad severa. Es decir, hay aproximadamente 22.000 pensiones por discapacidad severa, y hay también varios miles de personas con discapacidad severa que tienen ya varios años de trabajo en el sistema formal. A partir de los 50 años se le va a reconocer un adicional a esa pensión a la vejez. ¿Eso es perder derechos? ¿Y por qué cree que hay tanta resistencia, por ejemplo, desde el PIT-CNT? Hoy Un Solo Uruguay también salió a decir que no apoyaba la reforma. El Frente Amplio claramente está marcando sus discrepancias. ¿Por dónde viene entonces? Esta reforma es complicada. Es complicada porque toca aspectos muy centrales y porque además es muy tentadora para que sea un botín político y para que otro haga lo que todos sabemos que hay que hacer. Hay quien piensa que tomando alguna de estas posiciones que tú mencionabas puede ganar votos. Capaz que sí, no siempre paga ese tipo de conducta, y a veces paga hacer lo que todos sabemos que hay que hacer. Y por otro lado, es decir, hay muchos de los que van a votar en contra probablemente, si prosperan esas visiones, que aspiran a gobernar, que están deseando que esta reforma se apruebe. Es decir, están pensando en ganar, por un lado, botín político, y por el otro lado, otro que resuelva el problema.
Bueno, vamos a ver qué pasa al final del día con este proyecto. Saldain, gracias por haber venido, por las explicaciones que nos dio. Y vamos a seguir hablando. Es un proyecto gigante, ¿no? 330 artículos, por ahí anda. 330 exactamente. Ahí está, ahí está. No, es tremendo de entender, además, cuando uno hace una lectura, ¿no? Hay que tener un detenimiento y saber mucho. Gracias por haber venido, de verdad. Un gusto, Leo. Mucha suerte. Amigos, de ustedes también me despido. Han sido más que amables. Buenas noches. Gracias.